Bienvenidos una vez más a K-Pop, el escenario digital donde las máscaras caen y los corazones de nuestras estrellas favoritas quedan al descubierto bajo la luz de la verdad. Hoy, queridos espectadores, les invito a tomar asiento en primera fila. Lo que vamos a narrar hoy no es una simple noticia de última hora, es la crónica de una noche mágica donde la ficción se rindió ante la realidad. ¿Alguna vez han presenciado un momento en el que el arte deja de ser actuación para convertirse en vida pura? Eso es exactamente lo que sucedió hace unas horas entre Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan. Lo que debía ser una función más, una despedida profesional rutinaria, se transformó en un terremoto emocional que dejó a cientos de espectadores con el corazón en la boca y a las redes sociales al borde del colapso. Halil rompió el guión, Sıla rompió en llanto y el mundo entero se pregunta: ¿fue una despedida teatral o el comienzo de una eternidad juntos? Hoy, en K-Pop, descorremos el telón para analizar cada susurro, cada lágrima y el misterio de lo que ocurrió cuando las luces se apagaron. Antes de sumergirnos en este drama de la vida real, asegúrense de suscribirse al canal, activen la campanita para no perderse el desenlace de esta historia de amor y, si valoran nuestro análisis profundo, consideren unirse a nuestra comunidad VIP con el botón unirse. Su apoyo es el aplauso que nos mantiene en pie. Ahora, silencio en la sala, que la función va a comenzar. La noche prometía ser emotiva, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para la magnitud de lo que se viviría sobre las tablas. Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan, una pareja cuya química ha sido objeto de especulación y adoración durante años, se enfrentaban a lo que, según fuentes de la producción, sería su última actuación conjunta en esta obra debido a compromisos individuales futuros. El aire en el teatro estaba cargado de esa electricidad estática que precede a las tormentas. Desde el primer acto, los asistentes notaron algo diferente. No era simplemente técnica actoral, era una conexión visceral. Cada mirada sostenida duraba un segundo más de lo necesario, cada roce de manos parecía llevar una carga eléctrica que traspasaba la cuarta pared. La obra avanzaba hacia su desenlace, el público contenía la respiración, atrapado en la narrativa. Pero entonces, llegó la escena final. El guión marcaba un diálogo específico, unas líneas ensayadas 1000 veces. Sin embargo, Halil İbrahim Ceylan hizo lo impensable. Con la voz temblorosa, no por la actuación, sino por una emoción cruda que nacía de sus entrañas, y con los ojos clavados en los de Sıla como si ella fuera el único punto de luz en el universo, se desvió del texto. Las palabras que salieron de su boca no estaban escritas en ningún libreto. Gracias por regalarme los mejores momentos de mi vida. Este amor, pase lo que pase, será para siempre, pronunció Halil. En ese instante, el tiempo se congeló. No fue la voz de su personaje. Fue la voz del hombre, desnuda y vulnerable. La reacción del público fue inmediata y visceral. Un silencio pesado, casi sagrado, fue roto por un estallido de aplausos y vítores. Algunos espectadores, incapaces de contener la emoción, se pusieron de pie. Pero la verdadera respuesta, la que todos esperaban, vino de Sıla. Visiblemente conmovida, con lágrimas brillantes surcando sus mejillas bajo los focos del escenario, no recitó su línea de respuesta. En su lugar, rompió la distancia física, se acercó a Halil y lo abrazó con una fuerza desesperada, como quien intenta fusionar dos almas en un solo cuerpo. Y entonces, susurró al micrófono, lo suficientemente alto para que el mundo lo oyera: entonces no digamos adiós, digamos para siempre. Hagamos una pausa vital aquí, familia de K-Pop. Necesito leer sus corazones en este momento. ¿Creen que lo que dijo Halil fue parte de una actuación magistral improvisada para darle dramatismo al final, o fue una declaración de amor genuina que ya no podía contener? ¿Sintieron la verdad en sus palabras? Dejen su opinión en los comentarios ahora mismo. Quiero saber si ustedes también sintieron ese escalofrío. Y si este momento les ha emocionado, denle un me gusta al video para celebrar el amor verdadero. Como era de esperar, el momento no se quedó en el teatro. En cuestión de minutos, los videos grabados por los asistentes inundaron Internet, convirtiéndose en un fenómeno viral global. Desde Argentina hasta España, pasando por Brasil e Italia, los fans compartieron el clip del abrazo final con leyendas como el amor verdadero sí existe o esto no estaba en el guión. En TikTok, el video superó el 1.000.000 de visualizaciones en un par de horas, desatando teorías y análisis frame por frame. Una fan española comentó con certeza: eso no fue actuación. Eso fue amor puro. Otra, desde Argentina, se preguntó: acabamos de presenciar una propuesta velada. La línea entre la realidad y la ficción se había borrado por completo, y el mundo estaba fascinado.
Pero, ¿qué llevó a estos dos profesionales a un final tan cargado de sentimiento? Las especulaciones sobre una reconciliación romántica habían estado circulando durante semanas, alimentadas por declaraciones previas donde Alil describía trabajar con Esla como volver a casa y ella confesaba que la presencia de él cambiaba el ritmo de todo. Frases que antes parecían cortesía profesional, ahora resuenan como confesiones de un amor profundo. Si el escenario fue el lugar de la explosión, la conferencia de prensa posterior fue el lugar de la confirmación silenciosa. Los periodistas, aún aturdidos por lo que acababan de ver, lanzaron la pregunta inevitable: ¿están retomando su relación? La respuesta de Alil fue tan enigmática como hermosa. Con una sonrisa serena, respondió: no todo necesita explicación. A veces, el corazón habla mejor que las palabras. Pero lo que selló el trato no fue lo que dijo, sino lo que hizo. Esla, sentada a su lado, simplemente tomó su mano y asintió levemente. Esa imagen, sus manos entrelazadas sobre la mesa, sus miradas cómplices, fue suficiente para que los titulares de mañana proclamaran: reencuentro confirmado. No hubo negaciones, no hubo somos solo amigos. Hubo una aceptación tácita de que lo que tienen es algo que trasciende las etiquetas. Esa misma noche, la narrativa continuó en el mundo digital. Esla compartió una foto melancólica del telón cayendo en su perfil de Instagram, acompañada de una frase corta pero cargada de simbolismo. Algunas historias no terminan, solo cambian de escenario. No mencionó a Alil, pero no era necesario. Todos sabían a quién iba dirigida. Él, por su parte, subió una foto de sus manos entrelazadas durante la escena final con la leyenda: gracias por el viaje. Esto no es el final. Los fans, convertidos en detectives del amor, comenzaron a tejer teorías. Se filtró información de un técnico de iluminación que aseguró a un medio local: su química no era algo que se pudiera fingir. Se notaba que había algo más que el guión. Se habla de risas compartidas en los rincones oscuros del teatro durante los ensayos, de llegadas y salidas en el mismo coche, rompiendo sus rutinas habituales. Todo apunta a que la obra de teatro fue el catalizador que reavivó una llama que nunca se había extinguido del todo. Por supuesto, no todo ha sido romanticismo. Algunos críticos de entretenimiento, siempre escépticos, sugirieron que la escena podría haber sido un truco publicitario brillante para impulsar sus carreras individuales o generar hype. Es una jugada inteligente. Una despedida que se siente como una declaración es puro marketing, comentó un columnista. Sin embargo, Alil no tardó en responder a estas insinuaciones con una elegancia poética a través de la plataforma X. Antes Twitter: no todo lo que te toca es un plan. A veces, el alma se filtra entre las líneas y habla cuando menos te lo esperas. Esta defensa apasionada fue celebrada por los fans como la prueba definitiva de que sus sentimientos son reales e inmutables. El amor no se fabrica en una sala de reuniones. El amor surge, incontrolable, incluso cuando intentas ceñirte a un guión. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Rumores fuertes circulan tras bastidores indicando que una conocida plataforma digital les ha ofrecido los papeles principales en una serie romántica. ¿La trama? Una pareja que se reencuentra después de años separados. ¿Coincidencia? En K-pop no creemos en las casualidades. Fuentes cercanas confirman que ambos mostraron interés, pero pusieron una condición clara: solo aceptaremos si podemos trabajar juntos de nuevo. Además, ha resurgido un video antiguo de hace 2 años donde Alil confesaba nostálgicamente: si tuviera que elegir una sola escena para revivir 1000 veces, sería Esla riendo entre tomas. Esa risa es mi lugar feliz. Este archivo histórico demuestra que esta historia de amor no es nueva, es una saga que ha estado escribiéndose en los márgenes de sus guiones durante años. Mientras la opinión pública debate acaloradamente, Esla fue vista recientemente en un parque de Estambul, buscando un momento de paz. Acompañada de una amiga y llevando un libro titulado El amor en tiempos difíciles, su actitud era reflexiva. Al ser abordada por reporteros, su respuesta fue breve pero reveladora: estoy bien. A veces, el corazón necesita silencio para ordenar sus emociones. Esta frase sugiere que, aunque el amor está ahí, el proceso de reconciliación es profundo y requiere introspección. No se trata solo de un impulso, se trata de construir algo duradero. La posibilidad de una reconciliación continúa siendo el tema más discutido en foros y canales de YouTube. Algunos dicen que ya están juntos en secreto, disfrutando de su amor lejos de los focos. Otros creen que fue una despedida llena de gratitud. Pero todos coinciden en una cosa: lo que sucedió esa noche en el escenario no fue actuación. Fue un testimonio de lo que alguna vez fue y, quizás,
de lo que todavía puede ser. Esla Turkoglu y Halil Ibrahim Ceylan nos han enseñado que el arte imita a la vida, pero a veces, la vida es mucho más hermosa que cualquier obra de arte. ¿Qué piensan ustedes, familia? ¿Estamos ante el prólogo de una secuela maravillosa en sus vidas o acabamos de presenciar el adiós más hermoso jamás visto entre dos almas que se amaron? Desde K-Pop, seguiremos vigilando cada paso, cada nuevo proyecto y cada mirada compartida. No olviden suscribirse para no perderse el próximo capítulo de esta historia real. Denle like si creen en el poder del amor y consideren unirse con el botón unirse para apoyar nuestro trabajo. Gracias por soñar con nosotros. Mantengans atentos. Mantengans enamorados y sobre todo. Keep up. Hasta la próxima exclusiva.